Quiero invitarles que abran la Biblia conmigo en la Epístola Universal de Santiago. Todos vamos a ir a la Biblia y abrimos la palabra de Dios en la Epístola Universal de Santiago. Cuando estén ahí me dicen amén. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Amén. Diga conmigo: Señor, gracias por esta palabra que tú traes a mi vida en esta noche, en Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, el mensaje de esta noche se llama no dudando nada. ¿Cómo se llama este mensaje? No dudando nada. Mire el que está a su lado y dígale: no dudando nada. ¿Oyó? Así que de todo lo que voy a hablar esta noche, por favor, créalo, no dude nada. Amén. Vamos a hablar de esto, de no dudando nada. Y quisiera comenzar diciéndoles que hace algún tiempo leí sobre unos campesinos de un pueblo que se acercaron al pastor y le dijeron: pastor, oremos para que Dios mande lluvia, porque nuestros cultivos se están secando. Ya no tenemos nada que comer y ya no tenemos nada que vender. El pastor entonces, tomando a los campesinos de las manos, comenzó a orar con ellos. Y así oraron todos los días de la semana. Al fin de semana, los campesinos vinieron a la iglesia y le dijeron: pastor, siga orando para que Dios mande lluvia. Y el pastor pensativo les dijo: Dios no va a mandar lluvia porque ustedes no tienen fe. Los campesinos asustados le preguntaron: pastor, pero usted ¿por qué dice que Dios no va a mandar lluvia? ¿Cómo es eso que nosotros no tenemos fe? Y el pastor respondió: si ustedes realmente creyeran que Dios va a mandar la lluvia, entonces ustedes vendrían todos los días a la iglesia con sombrillas para no mojarse. Amén. Damas y caballeros, con esta ilustración quiero decirles que la fe no tiene que ver con emociones. La fe no tiene que ver con pensamientos. La fe tiene que ver con acciones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Quiero que mires al que está a tu lado con seriedad y le diga: mira, la fe tiene que ver con acciones. Dice la palabra del Señor que la fe sin obras es muerta en sí misma. En otras palabras, si tú crees en algo pero no pones acciones en eso que crees, tu fe es muerta. No tienes fe. ¿Me siguen? Díganme amén. En el pasaje que leímos, el escritor dice que cuando pidamos, ¿cómo debemos pedir? Pidamos con fe. Ahora pregunto: ¿cómo se pide con fe? Santiago responde: no dudando nada. Diga conmigo: no dudando nada. Así es que se pide con fe, no dudando nada. ¿Por qué? Porque Santiago explica que todo el que duda, escuchen esto, todo el que duda es como la onda del mar. Otras versiones dicen es como la ola del mar. ¿Y cómo es la ola del mar? Dice la Biblia que la ola del mar es arrastrada para un lado y para otro por el viento. O sea que la ola del mar como que va, pero realmente se devuelve. La ola del mar como que avanza, pero realmente retrocede. Así es toda persona que duda cuando le pide algo a Dios. Parece que logra, pero realmente no logra nada. Parece que avanza, pero realmente está retrocediendo. Así es la persona que duda. Y Santiago dice que el que duda no piense que recibirá alguna cosa del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces no podemos dudar. Levante su mano conmigo y diga: no podemos dudar. No podemos dudar. Escuché a un pastor que dijo
que los cristianos que dudan es porque todavía no han conocido a Dios. Oiga, tremendo eso. Yo quiero repetirle eso. Los cristianos que dudan es porque todavía no han conocido a Dios. ¿Por qué, pastor? Porque el que conoce a Dios sabe de qué cosas es capaz el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? El que conoce a Dios entiende la palabra cuando dice que para Dios no hay nada imposible. El que conoce a Dios entiende todas estas cosas. Quiero que levante su mano derecha al cielo todos los que dudan en este lugar. 1, 2, 3, 4, 5. Los demás están llenos de fe. No dude. Mira el que está a su lado, dígale: no dudes. No dudes. No tengas dudas. Tenemos que aprender a pedir con fe. Tenemos que aprender a no dudar. Amén. Ahora, Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice la palabra: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es certeza, la fe es convicción. Esa es la fe, una certeza, una convicción en su espíritu, en su alma. En el texto original, la palabra fe en griego se dice pistis. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Pistis. ¿Cómo se dice? Por ahí todos suenan y dicen pss, pss. El término pistis es el que el escritor utilizó en griego para hablar de la fe. Y es muy interesante porque la palabra pistis, que nos habla de la fe, escuchen esto, significa título de propiedad. Escúchate, lo repito. La palabra pistis significa título de propiedad. En otras palabras, significa un documento que te declara propietario de algo. O sea, que cuando tú oras a Dios con fe, esa fe es un título que declara que lo que estás pidiendo ya te pertenece. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo quiero que lo recibas esta noche. Escúchame lo que te digo. Cuando tú oras con fe y no dudas, esa fe que estás utilizando, pistis, esa fe declara que lo que le estás pidiendo a Dios ya te pertenece. Y tu fe es la herencia, la escritura, el título de propiedad. Esa es la fe que tú y yo tenemos que activar en nuestra vida. Una fe convencida que lo que le pedimos al Señor lo recibimos. ¿Por qué? Porque por la fe eso ya nos pertenece. Somos propietarios de lo que estamos pidiendo. ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén. Dígale al que está a su lado: ten fe, no dudes. Dile: ten fe, no dudes. Importantísimo. La fe es convicción, es certeza. Ahora, a lo largo de la Biblia encontramos que la fe nos permite varias cosas. Es más, la fe nos permite muchas cosas. Te voy a mencionar 5 cosas que nos permite la fe. Quiero que las escuches. Número 1, la fe nos permite recibir. Diga conmigo: recibir. ¿Nos permite recibir qué? Recibir milagros. ¿Amén o no? ¿A cuánto les gustan los milagros? La fe nos permite recibir milagros. Dice la palabra de Dios en Mateo y en San Marcos: crean que ya han recibido lo que están pidiendo en oración y vendrá. La fe te permite recibir milagros de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Número 2, la fe nos permite entender. Diga conmigo: entender. ¿Entender qué? Hebreos 11:2 dice que por la fe
entendemos haber sido constituido el mundo, el universo, por la palabra de Dios. De modo que lo que es, o de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía, dice la palabra de Dios. Dice, por la fe entendemos. Es la fe la que te permite entender que Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Oiga, y es curioso porque existen varias teorías sobre la creación del universo. Entre ellas la teoría del Big Bang, la teoría de la evolución, la teoría creacionista, que es la nuestra, la de la Biblia. Y para todas esas teorías se requiere fe. Se requiere fe. Y es más, yo afirmo que para las demás teorías, como la teoría del Big Bang o la teoría de la evolución, se requiere tener más fe que para la teoría creacionista que nos enseña la Biblia. En otras palabras, es más sencillo creer que Dios, que es todopoderoso, un día estaba en la eternidad y dijo, hagamos al hombre, y ¡pum!, creó el hombre. Para mí es más sencillo creer eso que creer que el universo salió de la nada por una gran explosión, o creer que el ser humano evolucionó del simio. Para mí se requiere más fe para ese tipo de cosas que para simplemente considerar y creer que Dios con su gran poder hizo los cielos y la tierra. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no? Si no, no hay problema, tranquilo. Afuera nos damos un abrazo y continuamos siendo hermanos. ¿Ok? Entonces, la fe, número uno, nos permite recibir milagros. La fe, número dos, nos permite entender. ¿Entender qué? Entender cómo fue constituido el universo. Entender el poder con el que Dios obra en el mundo entero. La fe nos permite entender. Número tres, la fe nos permite obedecer. Diga conmigo, obedecer. Dice la palabra que Abraham, cuando fue llamado por la fe, obedeció a Dios. Es que la fe nos permite obedecer. Es más, mírame acá. Te voy a decir una cosa que tal vez no habías considerado. Tú le obedeces al Señor y le obedeces por fe. O sea, detrás de tu obediencia a Dios hay fe. Si tú no creyeras en lo que Dios dice en su palabra, tú no obedecerías. Entonces lo que tú obedeces de Dios, lo obedeces porque tú crees. Esa es la clara muestra de que la fe nos ayuda y nos permite obedecer a Dios. ¿Amén o no? Número cuatro, la fe nos permite agradar al Señor. Diga conmigo, agradar. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Lo contrario también es cierto. Con fe tú puedes agradar a Dios. La Biblia nos enseña que Jesús se complacía y era agradado con aquellas personas que tenían fe. Pero también nos enseña la Biblia que cuando habían hombres y mujeres incrédulas, el Señor se enfadaba, porque al Señor le desagrada la gente que duda y le agrada la gente que tiene fe. Entonces la fe te permite agradar al Señor. Amén. Y número 5, la fe nos permite hacer. Diga conmigo, hacer. ¿Hacer qué? Hacer cosas sobrenaturales. Mira, la Biblia dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, ustedes le dirán a aquel monte, quítate y échate en el mar, y les obedecería. ¿Amén o no? Ahora, que el monte se quite y se eche en el mar, ¿eso es natural? No, señores, eso es sobrenatural. Imaginemos, iglesia, que el monte que tenemos a un costado de la vereda del Brasil, por la fe se corriera. Qué miedo, ¿cierto? Y se pasara para la cumbre. Eso es sobrenatural, hermanos.
Y Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diremos al monte, quítate y échate al mar, y lo haría. En otras palabras, la fe te permite a ti hacer cosas sobrenaturales. ¿Cuántos creen en esta palabra? Esas son las 5 cosas. Hay más, pero como yo estoy predicando, yo soy el que mando esta noche y quiero hablar de 5. No, broma. Escuchen, esas son las 5 cosas que la fe nos permite. Número 1, se las recuerdo: la fe nos permite recibir milagros. Número 2, la fe nos permite entender cómo fue constituido el universo. Número 3, la fe nos permite obedecer la palabra. Número 4, la fe nos permite agradar a Dios. Y número 5, la fe nos permite hacer cosas sobrenaturales. Todo eso nos permite la fe. Ahora yo te pregunto, ¿la fe es importante, sí o no? No sonaron convencidos. Te pregunto, iglesia, ¿es importante la fe, sí o no? Ahora pregunto, ¿cuántos de los que están aquí tienen fe? Eso dicen. Amén, yo creo que tenemos fe. Pero la fe hay que trabajarla. Mire, Jesús dijo que la fe, comparándola, es como un granito de mostaza. Y en la Biblia, cuando Jesús habló del granito de mostaza, dice que el granito de mostaza es de las semillas más pequeñas que existen, pero que cuando se siembra en la tierra, esa semilla brota, germina, crece y es una gran planta en la cual pueden las aves venir y hacer nidos. ¿Y eso qué significa, pastor? Eso significa que tu fe debe comenzar como un granito de mostaza, pero no se puede quedar como un granito de mostaza. Tu fe tiene que trascender, tu fe tiene que crecer, así como ese granito de mostaza en la tierra germina, brota y crece una planta y las aves vienen a hacer nido en ella. Así tiene que ser tu fe. Tu fe tiene que crecer, 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 de tal manera que esa fe, cuando haya crecido, se convierta en una bendición para otros. Amén o no. Tu fe tiene que crecer. Mira que está a tu lado, dile, tu fe tiene que crecer. Amén o no. Mire, yo recuerdo cuando yo comencé el evangelio. Cuando yo comencé el evangelio, yo tenía una fe. Ahora tengo otra. Vea qué importante, qué profundo lo que estoy diciendo, ¿sí o no? Y cuando yo tenía la fe del principio, cuando comencé el evangelio, yo recuerdo que las cosas que yo le pedía a Dios para ese entonces eran grandísimas. Hoy me río de lo que le pedía a Dios en ese entonces. En ese entonces yo me arrodillaba con una fe impresionante y le decía: Señor, te pido en el nombre de Jesús que me des un par de medias. Esas eran las peticiones que demandaban de mí una descarga de fe impresionante en aquel entonces. Señor, te pido en el nombre de Jesús que me permitas 5,000 pesos, Señor. Esas eran las peticiones que tenía ayer. Bueno, hoy también las hago, pero ya no demandan de mí tanto sacrificio. Hoy ya pido cosas más grandes. Hoy ya me estoy atreviendo a pedirle al Señor cosas a mi parecer más difíciles. ¿Por qué? Porque mi fe ha crecido. Antes pedía medias, zapatos, correas. Ahora pido casas. Ahora pido lotes para construir una iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora pido cosas más grandes y creo firmemente que el Señor tiene todo el poder para hacerlo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces tu fe tiene que crecer. Tu fe no se puede quedar siendo una fe pequeña, tiene que avanzar. Amén. Hay doctrinas en este municipio que afirman que los milagros hoy no existen. Quiero repetir de esto.
En este municipio hay doctrinas, hay iglesias que afirman que los milagros hoy no existen. Y yo les digo que si los milagros hoy no existen, entonces tampoco existe la fe. Porque en la antigüedad los milagros dependían de la fe. Y si alguno dice que los milagros hoy no existen, entonces también se acabó la fe. Ahora, si se acabó la fe, entonces la Biblia tiene algunos pasajes equivocados y errados. Y surge una pregunta en mi corazón: o está equivocada la Biblia, o están equivocadas esas doctrinas que afirman que los milagros hoy no existen. Y la respuesta es muy sencilla: están equivocadas esas doctrinas. ¿Cuántos dicen amén a esto? La Biblia dice en Hebreos 13:8: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si eso es verdad, quiere decir que el mismo que ayer sanó enfermos, liberó endemoniados, multiplicó los panes, es el mismo que hoy puede seguir sanando enfermos, liberando endemoniados y multiplicando. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Mis queridos, los milagros son reales. La fe hoy todavía sigue operando. Y Dios dijo que para el que cree, todo le es posible. Amén. Termino con esto. Capturaron a un tipo, lo encarcelaron y lo sentenciaron a muerte. Pero antes de ejecutarlo, el rey de aquella nación fue a ver a aquel reo para hablar con él. Y en la conversación, el rey le preguntó: cuéntame, ¿cuál es tu última petición antes de morir? Aquel reo dijo: mi última petición antes de morir es que me den un vaso de agua. El rey ordenó que le trajeran el vaso de agua, y cuando el reo tomó el vaso de agua, temblaba tanto que no era capaz de llevarse el vaso a la boca. Entonces el rey le dijo: mira, tranquilízate, no te va a pasar nada. Te prometo que no te vamos a hacer daño hasta que te bebas hasta la última gota de agua de ese vaso. Entonces aquel reo, creyendo en la palabra del rey, soltó el vaso, el cual se quebró en el suelo, y no pudiendo recoger ninguna gota de agua, aquel reo se salvó, porque el rey tuvo que cumplir su promesa, que hasta que no se acabara la última gota no le haría nada. Y cuando leí esta historia entendí algo: tú y yo tenemos que aprender a creer a todas las palabras que el Señor nos ha prometido, porque te aseguro que el Señor es mayor que este rey de la historia que te cuento hoy. El Señor cumplirá cada una de sus palabras, el Señor cumplirá cada una de sus promesas, pero es necesario que tú y yo agarremos esas promesas, creamos en esa palabra del Señor y caminemos en fe. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a ponernos de pie. Quiero invitarte a que cierres tus ojos.